para ser rigurosos, y ya una gran parte de vosotros me conoce con el tiempo, y que las cosas vayan adecuadamente, vamos a dar inicio a esta jornada sobre las enfermeras en la industria de la salud, resiliencia, innovación, transformación del sector, que tiene como principal objetivo comenzar a trabajar en una línea que además ya también esta Junta de Gobierno del Colegio de Cantabria manifestó a lo largo de toda su campaña, que es fundamentalmente posicionar la marca enfermera al más alto nivel en todo el plano de la salud. En ese contexto se enmarca esta primera jornada, digamos, que si bien es verdad que aún en este tiempo de pandemia nos obliga a ser un poco más riguroso con el número de público, pero bueno, lo importante realmente es que vayamos haciendo cosas, sigamos posicionando, trabajemos juntos en líneas que verdaderamente nos posicionen a todos y lo estábamos hablando antes, rememos todos en una dirección que es la nuestra, no nos equivoquemos, porque cada vez que alguien intenta hacer otra cosa porque este hace esto, lo único que está haciendo es dañar realmente el avance y el posicionamiento de la profesión enfermera. Bien, habrán visto también todos ustedes que ha habido un pequeño, se ha tenido que hacer un pequeño cambio en el inicio del programa, dado que el consejero no podía estar a la primera hora y por tanto lo tienen ahí, creo que todos ustedes, en lo que se les ha pasado, y intervendrá más tarde. Entonces, ya sin más dilación, yo voy a dar paso a la primera ponente de esta jornada, que es la doctora doña Carmen Sellán Soto. Para mí, realmente, mi amiga Carmen, mi amiga que de hace ya muchos años de andadura, lo hablamos siempre porque nosotros formamos parte de aquel final de los ayudantes técnicos sanitarios, ya corrimos delante de los grises para ser universitarios, o sea, para que realmente algún día pudiéramos estar en la universidad. Hemos trabajado tanto a nivel asistencial como luego en el nivel docente. Ella es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y formamos parte de todo ese elenco que ha sido ver ese final, el diplomado, la reforma de los planes de estudio de los años 90, el grado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese recorrido histórico nos da un bagaje y una amistad que ella y yo además compartimos también en el sentido de la formación que imparte, porque ella también es profesora en la asignatura de lo que es la historia, la filosofía y el pensamiento enfermero, por tanto ya compartimos todo eso. Obviamente la doctora Carmen Sellán Soto tiene un largo y amplio currículum que, bueno, sería casi imposible, pero yo sobre todo destacar que ella hemos intentado, que ustedes también lo pueden visto, que todos los ponentes de esta jornada son enfermeros, son doctores, y creo que esto es importante y hay que posicionarse sin miedo, y dejando muy claro que nosotros no queremos ser ni más ni menos, pero ocupamos un lugar tan importante en el marco de las ciencias de la salud como cualquier otro profesional. La doctora, algunos de los que están aquí, sobre todo los que han sido alumnos, pues la conocen a través de un libro que la doctora Sellán tiene numerosas publicaciones, si no recuerdo mal, como 15 libros aproximadamente, numerosos artículos, congresos, jornadas, sería innumerable. Pero muchos la recordarán porque desde luego forma parte de la bibliografía básica de la asignatura, de muchas de las asignaturas, que es La profesión va por dentro. Por tanto, es uno de los libros que probablemente más se haya leído y más se lea ahora mismo. Ha ocupado todo tipo de cargos, quiero decir, ha sido directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de La Paz antes de integrarse a la Universidad Autónoma de Madrid, vicedecana en el contexto de la Facultad de Enfermería cuando se integran en la Universidad Autónoma, jefe de estudios, bueno, en fin, creo que ha pasado por todo tipo de cosas, ¿no? Es decir, que ha dirigido numerosas tesis doctorales, tanto de medicina como de enfermería. Esto también es importante, Esto también nos sitúa en un marco diferente.
Y bueno, pues como decía, un amplio y vasto currículum, pero yo creo que lo mejor es que vayamos ya directamente a escuchar a la profesora Sellán. Gracias, Keka, gracias a mí, gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación del Colegio de Enfermería, y cuando quieras tienes la palabra. Dale ahí. Ahora. Pues buenos días a todas y a todos. Bueno, muchas gracias, Mariluz. Como ha dicho nosotros, ante todo, ¿les molesta si me quito esto? ¿No? Es que me están haciendo señales por ahí, ¿no? Ustedes no lo ven, pero... si quieres ahora, un momento. Bien, pues decía que gracias por la presentación, que ante todo venir a Cantabria es un placer. He venido unas pocas de veces, ¿no? Algunos rostros me son, pese a la mascarilla, ¿no? Los reconozco. Y bueno, sobre todo en la presentación que has hecho, Mariluz, creo que lo más importante es que estamos aquí porque compartimos una idea común de lo que debe ser el desarrollo profesional, disciplinar, y como decía Rosa Blasco, una profesora de la Universidad de Barcelona, porque queremos ser como todos, ¿no? Entonces, ser como todos significa un recorrido importante, riguroso, no exento de obstáculos, y es una carrera a fondo. Y en ese sentido, bueno, creo que Mariluz y yo nos sentimos afortunadas porque hemos vivido varias transiciones profesionales. Y eso, vivir momentos sociohistóricos importantes, pues de alguna manera, y con la distancia, ¿no?, que vas tomando, bueno, pues somos afortunados, pese a que ha sido difícil, pero bueno, ser como todos significa eso, estar ahí en el día a día. Bueno, sin más, lo que me habían pedido para esta jornada es que hablara de las enfermedades en la industria de la salud, ¿no? Y dices, bueno, ¿y eso? ¿Eso qué es la industria y qué es la salud, ¿no? Es decir, pues de alguna manera vamos a intentar no tanto hablar de industria y de salud como lo que hacemos, de alguna manera, los enfermeros y enfermeras en este devenir histórico que estamos viviendo para ser como todos. Y ser como todos es trabajar como todos y ser reconocidos como todos. Bien, empezaré hablando con una frase de Albert Einstein, que es la que tenéis ahí, ¿no? Si buscas resultados distintos, algo se acopla por ahí, si buscas resultados distintos, pues no hagas siempre lo mismo. Esto parece una perogrullada, pero veremos a lo largo de esta breve charla cómo es más de lo mismo a lo largo del tiempo. Y como siempre, con respecto a nuestro colectivo, han tratado de que hiciésemos una serie de resultados, pero siempre nos han tratado del mismo modo. Bueno, en la industria de la salud, cuando pensamos, pues es evidente que no, la gente no piensa que los enfermeros formamos parte de ello. O sea, cuando hablamos de ese término industria, de ese concepto, pues pensamos más bien en la industria farmacéutica, incluso en la industria sanitaria, en la industria de los médicos, pero no tanto, ¿no?, como las enfermeras formamos parte de esa industria de la salud, ¿no? O sea que en el imaginario social, incluso colectivamente nosotros, no pensamos que formamos parte de eso. Un término que a veces nos puede resultar extraño. Si hablamos de industria de la salud, tenemos que hablar ineludiblemente del sector salud, ¿no? Y hay múltiples definiciones. Esta definición, más o menos, es de la Organización Panamericana de la Salud, donde, bueno, de alguna manera, pues parece que el sector salud tiene o se configura como un conjunto de valores, como tenéis ahí, de normas, de instituciones y también de personas, los actores, ¿no? Los actores que van a desarrollar actividades de diverso tipo, producción, distribución, etcétera. Pero fundamentalmente la parte de servicios es la que de alguna manera, ¿no?, nos identifica, o nosotros nos podemos sentir identificados, ¿no?, dentro de eso, de este sector, ¿no?
¿Y para qué se hace todo esto? Bueno, pues en principio para promover de alguna forma la salud, ¿no? Si bien fundamentalmente se va a centrar en la enfermedad. Yo no sé por qué se llama ciencias de la salud, realmente. Esta cuestión que alguien se inventó en un momento determinado en ciencias de la salud, como en ciencias de la salud. Hasta donde yo sé, los médicos fundamentalmente se dedican a la patología, patología, enfermedad. Otra cosa es lo que hacemos los enfermeros, que trabajamos, ¿no?, como bien sabemos, ¿no?, con distintas miradas, bueno, y otros como psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso, esto parece que el sector salud se encamina a tratar de estar, de alguna manera, promoviendo la salud de los individuos y de las poblaciones. Bueno, pues las actividades que se llevan a cabo en las mismas van a ser, como he comentado, prevenir la enfermedad, atender a los enfermos e investigar y capacitar en salud. ¡Qué bonito! Capacitar en salud. Este término también que se utiliza ahora tanto, empoderar. Pero para empoderar a alguien o a alguienes se necesita tiempo. El tiempo es un bien escaso. Y creo que no me equivoco que antes de la pandemia, porque esto es un paréntesis, ¿no?, lo que estamos viviendo, el tiempo es un bien tan escaso que todo el rato en las instituciones se quieren resultados rápidos. Y se atiende lo urgente, pero no lo importante. Por tanto, de alguna manera, la capacitación queda muy bien, la cartera de servicios queda muy bien, bueno, pues como ideario. La realidad de la cosa es diferente. Pero bueno, bien, como queremos ser como todos, o al menos yo quiero ser como todos, seguro que lo conseguimos. Bien, ¿y qué ha pasado para estar aquí ahora? Pues han pasado varias cosas, ¿no? En el cuidado profesional, que es a lo que nosotros fundamentalmente nos dedicamos, los enfermeros y enfermeras, bueno, pues tiene una historia, tiene un presente y se supone que tendrá un futuro. Y de alguna manera, como estos niños que están ahí, pues es evidente que tienen un presente, un pasado muy breve y un futuro en cuanto a su desarrollo y crecimiento. Siguiendo a Collier, pues las etapas del cuidado humano, porque no todo el cuidado es enfermero. El cuidado humano es tan antiguo como la humanidad, y otra cosa es cuando se profesionaliza el cuidado. Y nosotros hemos hecho una apuesta como disciplina para apoderarnos de lo que es el término cuidado, cuidar, y todas las actividades de las prácticas cuidadoras, que es así como lo define Collier, a lo largo de la historia, ¿vale? Entonces, ella divide en estas etapas que estáis viendo, en la etapa doméstica, la vocacional, la técnica y la profesional, cómo ha ido el devenir. Es evidente que nosotros nos situamos en la etapa profesional. Pero como profesión, que viene de profesio, de profesar, hay toda una serie de factores que daré algunas pinceladas a lo largo de la historia. Lo que todos estaremos de acuerdo es que las personas y los grupos, independientemente de los contextos culturales donde se esté, y en todas esas etapas del desarrollo y en cualquier momento histórico, han tenido demandas percibidas. Hablábamos ayer en la cena, las personas generalmente no acuden a un profesional si no tienen la percepción de necesidad. Nosotros, cualquiera de nosotros, vamos a un abogado cuando tenemos una demanda, percibimos que necesitamos una ayuda profesional. ¿De acuerdo? Entonces, las personas actualmente, cuando acuden habitualmente a un centro sanitario, cuando perciben que tienen una necesidad sentida, ¿vale? Entonces, nosotros como profesión, ante una serie de demandas que la persona suele percibir, lo que hacemos es, a través
del cuidado, o las personas hacemos a través de nuestro cuidado propio, que oren, diría autocuidado, o bien a través de otras personas expertas, o antes en la familia, brindan una serie de actividades cuidadoras para que esa demanda percibida deje de ser una demanda y uno se mantenga en salud y en bienestar, fundamentalmente en bienestar. Y el bienestar es un tema subjetivo. El bienestar para mí puede ser muy diferente para la profesora Mariluz o para cualquiera de vosotros que estáis ahí, ¿vale? Por tanto, nosotros lo que tratamos es de satisfacer esas demandas de salud que tiene la población. ¿A través de qué? De una serie de actividades que según la Nanda serían intervenciones, ¿vale? La famosa Nanda Niki No, pero antes de que existiera la Nanda, pues evidentemente las personas y los grupos han percibido que tenían necesidad sentida de que otro les ayudase o facilitase el cuidado. Bueno, como sabemos, el cuidar proviene del latín y en sus primeras acepciones significaba pensar. Hasta el siglo XVI, cuidar significa pensar, reflexionar. No es hacer. El verbo que hemos acuñado, que hemos estudiado y que habitualmente se entiende es hacer. Pero antes de hacer hay que pensar, hay que reflexionar y lo que hace la mano antes lo dicta el cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, en el mundo que vivimos actualmente todo es rapidez, rapidez, rapidez. No os voy a decir cómo estamos ejerciendo la profesión con una presión asistencial donde hay una serie de actividades programadas y no se piensa, y protocolos que son muy interesantes, pero el protocolo a veces no se ajusta a la persona. Entonces existen algunas veces conflictos. Bien, por tanto, que el cuidado precede a todo lo demás, y esto han hablado sobre este particular infinidad de filósofos, como Heidegger, entre otros. Entonces, de alguna manera, el cuidado aparece antes del nacimiento, ¿vale? En la etapa de neonatenia más larga que cualquier otro ser vivo, es el periodo neonatal más prolongado, siempre va a haber un otro que facilite, ayude el desarrollo. Por tanto, el cuidado enfermero es el cuidado del otro, del sujeto epistémico, cuyo objeto de estudio va a ser el cuidado, que se traduce operativamente en una serie de actividades cuando hacemos investigación, ¿no? Bien. Por tanto, el cuidado humano es, de alguna forma, un acto, como dice Collier, de amor y de reciprocidad. Y ahí, en ese acto de amor y de reciprocidad, es lo que genuinamente ha aparecido como una actitud, que es la parte final, ¿no?, de la diapositiva, la actitud general del cuidado, de lo que es el sustratum enfermero. Es decir, el cuidado enfermero es un cuidado bello, filosóficamente hablando, es un cuidado estético, es un cuidado ético, ¿de acuerdo? Porque el cuidado no es, evidentemente, hacer un cambio postural, no es curar una escara, no es administrar la medicación. Esos son tareas o actividades de un todo al cual llamamos cuidado. Por tanto, ¿qué es el cuidado enfermero? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué significa cuidar? De alguna manera, ¿cuál es la relación ayuda-cuidado? Yo me hago preguntas, a las cuales algunas de ellas no tengo la respuesta. Porque a diferencia de lo que quieren la mayor parte de los gestores o de las instituciones y los políticos, son respuestas. O sea, fíjense ustedes, las grandes cuestiones y los hitos de lo que es la trascendencia como seres humanos están sin responder. Y allá por el siglo IV o V antes de Cristo, cuando aparece la filosofía, el pensamiento racional y demás, y seguimos sin contestar a las preguntas esenciales filosóficas de aquel momento. Entonces, la filosofía hace preguntas y la ciencia
y lo dejo en stand-by, trata de dar respuestas, que son respuestas parciales, breves, cortas en la duración, y lo que hay, en mi opinión, es mucho cientificismo. De alguna manera se ayuda cuidando, cómo son las relaciones del cuidar y el curar. ¿Hay algún nivel de relación entre cuidar, curar, aliviar? ¿Cuáles son los límites del cuidado? ¿El cuidado tiene límites? Bueno, pues estas son algunas cuestiones que a nivel profesional debemos de tener claras. O por lo menos reflexionar sobre lo que no tenemos claro o no tenemos todavía respuesta. Porque, repito, lo importante, y todos los seres humanos que nosotros cuidamos, son seres que tienen su trascendencia. ¿De acuerdo? Y la mayor parte de lo que hacemos los profesionales de las llamadas ciencias de la salud es tratar de aliviar, porque curar es difícil el término curación sensu estricto, pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. A lo largo de todo el medievo, pues se han hecho prácticas cuidadoras, que no eran cuidados profesionales por los cuales se recibía una retribución, ¿de acuerdo? Siempre ha habido personas que han cuidado de otras a lo largo del tiempo. Y llega un momento trascendente que es el momento de Florence Nightingale, ¿no? Cuando se profesionaliza, cuando aparece la enfermería como profesión. Pero esto no fue un tema, digamos, casual. La revolución industrial del siglo XVIII trae una serie de consecuencias para toda la población. Esas fábricas que empezaron, ¿no?, en el 18 en Inglaterra, etcétera, se necesitaba la gente que venía, ¿no?, del ámbito rural, que vivía hacinada fuera de las ciudades, donde trabajaban 18 horas, donde trabajaban los niños, las mujeres embarazadas, las fábricas, se ponían enfermos y había que cuidarlos, curarlos para que siguieran produciendo. La industria estaba por encima de las personas. Qué curioso, la guerra, claro, los soldaditos se ponen evidentemente malos. Esto no es casualidad. Y no es casualidad que en este momento histórico, y por una serie de cuestiones que todos sabemos, Florence Nightingale consigue pues una gran gesta, ¿de acuerdo?, porque tenía poder e influencia, porque ha habido otras mujeres anteriores a ella o del mismo momento que no tenían poder ni influencia política y por tanto han quedado opacadas y se ha hecho un mito fundacional de la señora Nightingale, ¿de acuerdo? Que tengo que decirles que ha sido muy importante y muy relevante, yo no voy a decir que no, pero ha habido otras personas que igualmente han sido relevantes. La historia, ahora que estamos reconstruyendo y construyendo, se está analizando pues lo que han hecho otras personas en otros lugares y también en Inglaterra. Entonces, a partir de ahí, las mujeres, que no los hombres, lo que ha hecho Nightingale es crear el cuerpo de enfermeras femenino. De los casi 2 millones de mujeres que no querían el matrimonio ni el convento en aquel momento en Inglaterra, darles y dotarles de una profesión que fuera una profesión, repito, de mujeres y de mujeres honradas. Porque la época oscura de la enfermería, que duró 300 años, pues la gente que se dedicaba a dar cuidados en los hospitales. Entonces, Nightingale ha hecho, y repito, una profesión de mujeres, no de hombres. Y quiero recalcarlo porque algunos de los problemas, incluso que tenemos actualmente, provienen de aquí y de copiar el modelo Nightingale por todos los países del mundo occidental. Profesión de mujeres. Bien, a partir de ahí, pues en España, unos años más tarde, en el 96, esta es el Instituto de Técnica Operatoria de Rubio Gali, y en uno de los pabellones estaba la Escuela de Santa Isabel de Hungría,
Y lo que se le pedía a las enfermeras, que estudiaban 2 años, era la única escuela de mujeres en un régimen espartano, era, bueno, pues lo que están viendo ahí, sencillez, humildad, paciencia, tener un modo decoroso de vida, de alguna manera, pues eso, tenían que ser intachables tanto en el hospital como fuera de él, crear una familia y demás. Esto es lo que se le pedía a las enfermeras de la primera escuela laica en España. Aquí pues es la primera promoción. Y un poco más adelante, ya en la guerra, pues Vallejo Nájera, que a todos les suena, ¿no?, el apellido y demás, pues en una obra que tienen ahí que se llama... Esto es lo que se pedía a las enfermeras de aquel momento, ¿no? En el caso de la profesión enfermera, preferimos mujeres de figura pícnica, caracterizada por el predominio de los diámetros transversales sobre los verticales, en su tipo más externo, la mujer regordeta, prescindiendo de los biotipos antropológicos, fíjense bien, en su relación con el temperamento, la dama enfermera de guerra debe tener figura corporal bien proporcionada, exenta de efectos físicos, preferentemente bella, porque la belleza del cuerpo suele unirse a la nobleza del alma y delicadeza de los sentimientos, la figura deforme y degenerada a los sentimientos bajos y rastreros. En el último extremo, no hace falta que la enfermera sea bella si posee robusta salud y cualidades afectivas simpáticas. Imaginario social, Vallejo Nájera, como saben ustedes, hay 2 familias de psiquiatras, unos republicanos y otros del bando nacional, que marcaron un devenir histórico en el contexto, ¿no?, de la salud mental y de otras cosas, ¿no? Esto era lo que se decía, ahí está la fuente y demás. Afortunadamente hemos dado un paso adelante, pero no crean que no ha costado el tema. Posteriormente viene el título, enfermera, como sabemos, y aquí están los 4 grandes etapas del siglo XX y lo que es el siglo XXI, ¿no?, que todos recordamos. Entonces aquí vemos algunas enfermeras, esta es la etapa de ATS, estos son enfermeras de la Seguridad Social, famosa, INP, luego InSalud. Y llegamos a la etapa del 53 y lo ayudante técnico sanitario. Aquí hubo, claro, vamos a ver, les he dicho, las escuelas de enfermeras eran mujeres, las matronas estudiaban en otro sitio y eran mujeres y luego estaban los practicantes que todos sabemos. Y de repente se le pregunta a los sabios y los sabios deciden que había que unificar, ¿no?, los títulos. Y entonces hacen un híbrido que no tiene este título, no existe en ningún otro lugar del mundo. Y esto tampoco fue baladí. ¿Por qué? Porque coincide esto con la gran expansión de lo que ha sido la seguridad social, de la creación de hospitales en toda España. Y a partir de ahí, la profusión de escuelas de enfermeras en España para hacer ATS, porque se necesitaba mano de obra barata que diese cuenta en la apertura de los hospitales. Y esto es la realidad de la cosa. Es decir, no es que nos quisieran hacer felices a las enfermeras, ¿de acuerdo?, sino que había necesidad de personas que trabajasen. En esas condiciones yo me formé, unos cuantos años posteriores. De alguna manera, entonces, hay necesidad de una nueva profesión, 3 culturas totalmente diferentes se aunan en una misma cosa, ¿de acuerdo? La orientación era biomédica con un rol colaborador. Y además está ahí puesto, prohibida por Boletín Oficial de 6 de julio de 1955, prohibida la coeducación. Los chicos con los chicos, las chicas con las chicas. Había las escuelas femeninas, las escuelas masculinas y luego estaba la Facultad de Medicina, ¿de acuerdo? Y esto fue así hasta los 70, que en algunos centros empezaron a estudiar juntos. Qué curioso, salen las especialidades, pero las especialidades matrona no podían hacerlo a los chicos. ¿Cómo es posible que haya médicos obstetras y los enfermeros varones, o ATS en aquel momento, varones, no puedan hacer una formación de matrona? Pero tampoco podían hacer pediatría, porque pediatría se hacía interna. Y otra serie de locuras
que no es motivo aquí, pero que han formado y forman parte de nuestra cultura actual. Lo que nosotros estamos hoy viviendo tiene estos factores y en la base de estos factores, porque yo soy una enfermera mayor y entonces como he vivido toda esta etapa, sé lo que ha ocurrido y por qué muchas decisiones que se han tomado, ¿no? Se han tomado ahora mismo. Con esto, y ya empiezo en la parte de... Esto era el folleto que se le daba, porque pensamos que nosotros tenemos actualmente, que damos las cosas que nunca se dieron por escrito. Esto no es verdad. En la maternidad del Hospital La Paz, año 1966, a las mujeres que ingresaban para parir, se les daba un folleto donde estaban representadas las distintas figuras que iba a haber por allí. El capellán, la asistente social, mujer, el médico, la matrona y la enfermera. ¿Está leyendo, no? Esto es lo que el mayor contratador de enfermeras de España opinaba por escrito de lo que era, y esto era lo que se transmitía a la población, lo que era la matrona y lo que era la enfermera. No ponían ATS, ¿eh? Nunca, el estar siempre ha sido enfermería, control de enfermería, nunca se ha llamado de ATS. Aunque luego la gente dice, ¿yo qué soy ATS? Bien. Por tanto, llegamos al aquí y ahora, ¿no? Entonces, bueno, decir que la enfermería es una disciplina científica, que es lo que decimos, hay que demostrarlo, ¿no? Porque, bueno, la ciencia se evidencia, dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues como todos podemos decir, pues la enfermería es un área de práctica e investigación, ¿no? Y dice, marcada por una perspectiva única o por una manera distinta de examinar los fenómenos. A ver, el ser humano lo estudian los psicólogos, los enfermeros, los médicos, los trabajadores sociales, etc. La mirada es diferente. Eso es lo que marca la complejidad del ser humano. Es tal que hay numerosas disciplinas que dan cuenta trocitos de ese todo enorme que es, ni más ni menos, que la persona. Por tanto, estas cosas, de alguna manera, sin investigación no hay progreso, no hay desarrollo, y es algo que a las enfermeras españolas le da un yuyo. Hablar de investigación en muchos foros es poner a la gente así, porque investigar no es lo que vemos fundamentalmente en la asistencia que hacen otros, que cogen una serie de datos, los enlatan y luego salen unos resultados, donde parte del trabajo lo han hecho, bueno, generalmente las enfermeras. Por tanto, nosotros tenemos un conjunto de conocimientos rigurosos y sistemáticos sobre una materia. Eso es cualquier disciplina científica. Pero claro, teóricamente, ¿qué conocemos de los conocimientos teóricos? ¿Quiénes son nuestros referentes teóricos? Cuando yo le explico a otros, por ejemplo, la teoría de Peploe o la teoría de Oren, o por qué Oren es insuficiente en este aspecto, pero sin embargo, por ejemplo, Wasson aborda esto, o por ejemplo, yo qué sé, cualquiera de esos nombres que hemos estudiado en primero de carrera y de repente eso es de historia, de fundamentos, esas son las teóricas y demás. Pero cuando tú estás haciendo una cura o cuando estás haciendo una valoración en base a patrones no es un modelo. Los patrones funcionales de Marjorie Gordon es cambiarle el nombre a lo que es la tradición biomédica. Es una manera de recoger datos, sin más. También lo hay de círculos concéntricos. Ombligo, empiezas a hacer, y tú vas viendo el resto en cuanto a la parte biológica, ¿no?, de la persona. Claro, esto es lo que conlleva ser una disciplina científica, que lo somos, ¿no? Explicar, describir, analizar conocimientos que se relacionan con otras áreas del saber, pero con independencia. Porque, claro, cuando yo oigo en primaria hablar de autocuidado, me parece un anatema. Perdón, el autocuidado es una teoría en sí misma de una teórica que se llama tal. Hay montones de tesis doctorales, multitud de artículos científicos desde los años 70 que avalan el progreso teórico e investigador del tema. Es que cuando estamos hablando de Afag y Ibrahim Meleiz, ¿de acuerdo? Estamos hablando de todo un apoyo, claro, porque ser enfermera no es jugar a los cacharritos, me van a perdonar ustedes, no es hacer 4 o 27 cosas.
Es que yo tengo que explicar el porqué. Es que cuando yo me pongo delante de un paciente a las 3 de la mañana, le comentaba ayer viniendo en el avión, y como enfermera digo, bueno, pues se tiene que levantar y empezar a trabajar. No es que yo como enfermera no sepa lo que hay que hacer, es que yo organizo, coordino, y si yo me creo que organizo y coordino al grupo de pacientes y a un equipo, decido cuándo el médico va a venir porque tiene que empezar a actuar él, no porque yo no sepa que hay que pedir una analítica o hay que hacer no sé qué, que no. Las famosas vías clínicas, tan contentos que nos hemos puesto, la prescripción, pero ¿qué prescripción? Si no se trata de que todos prescribamos, sino que cada grupo de personas prescriba lo que tiene que prescribir. ¿Me estoy explicando? Todos no somos iguales, unos somos más altos, más bajos, más mayores. Competencia y mérito, capacidad de toma de decisiones. Esto es lo que implica un ejercicio profesional científico y no otras bagatelas, porque el boletín oficial del Estado y del cielo ya dice que no hay que pegar a las mujeres ni a los niños. Pero el cambio cultural, el cambio de mentalidades, no lo dicta el boletín oficial. El boletín oficial lo que dicta son las condiciones de posibilidad de hacer cosas. Y luego está toda la vertiente ética. Por tanto, en la praxis lo que pretendemos las enfermeras, ¿no?, es orientar, guiar, supervisar y hacer una serie de actividades cuidadoras que le vamos a llamar cuidados enfermeros, ¿vale? Generalmente las enfermeras históricamente hemos estado siempre al lado de las personas, al lado del otro, ¿no? Y hemos hecho como un papel mediador, ¿no?, en un espacio cercano y próximo. No hemos puesto la barrera, ¿no?, como han puesto otros profesionales. La vertiente, de alguna manera, ética, hay una esencia, ¿no?, de ese cuidado. Yo lo definí hace unos pocos de años como el cuidado, lo que hacemos las enfermeras, ese cuidado, es, de alguna forma, llevar a cabo, ser como un vehículo que nos sirve. ¿Para qué? Para satisfacer, de alguna manera, las demandas de salud que tienen las personas que cuidamos. Para que lo entienda, fundamentalmente los políticos y otros que opinan sin saber, pues, de alguna manera, hay que hacer modelos para que la gente lo entienda. Entonces, las personas tienen demandas, ¿de acuerdo? Y he puesto ahí tres profesiones, ¿no? El médico, la enfermera y el psicólogo. Entonces, todos diagnosticamos, pero si diagnosticamos, cuando llevamos el coche pone diagnosis. O sea, un mecánico con una formación profesional a sus espaldas hace un diagnóstico de situación de lo que le pasa al coche, ¿no? O sea, que nosotros no diagnosticamos, pues bueno. Entonces, llegas a unas conclusiones. Tiene una apendicitis, tiene una ansiedad o tiene una intolerancia a la actividad, y a partir de ahí planificamos una intervención terapéutica, y esa intervención terapéutica es, pues, realizar una apendicectomía, aplicar una terapia cognitiva, por ejemplo, y como yo soy oreniana, he puesto apoyo educativo, que es un sistema que es mucho más de decirle, el apoyo educativo no es escuchar al paciente, es otra historia. A partir de después, ¿de acuerdo? Bien. Y luego hay muchas normativas que hay que conocer y comprender. ¿Qué dice la LOPS? ¿Qué dice la directiva comunitaria? ¿Qué dice? No me han dicho, no me han dicho. No, está ahí, léelo, reflexiona, piensa, y las dudas que planteen se pueden conocer. Estas leyes han ayudado, evidentemente, por ejemplo, que la formación a lo largo de la vida. ¿Pero qué es esto? Que en el ejercicio profesional uno termina y si no quiero hacer un curso no lo vuelvo a hacer, o los cursos que se hacen, ¿no?, para tener puntos en esa famosa bolsa y que después, una vez que tienes la plaza, pues resulta que ya no te vuelves a formar. ¿Qué son todos esos cursos que se dan de formación continuada que no tienen nada que ver con el puesto de trabajo que uno desempeña? ¿Pero qué es esto, no? O sea, está muy bien formarse en lo que uno quiera, pero además hay que formarse en aquello donde se está. Esta es la diferencia con otros países. O sea, con la rapidez de las cosas, a los 4 años hay técnicas que están obsoletas y hay que conocer también la vertiente técnica. Entonces hay más artículos, las directivas europeas que dicen, porque claro, nosotros hemos llegado a la universidad, me van a permitir que se lo diga, no porque los sucesivos gobiernos de España quisieran a las enfermeras.
Nosotros llegamos a la universidad porque había una ley de 1970 que hablaba de las escuelas universitarias por la especificidad que pudieran tener en los estudios, porque hubo una coordinadora nacional y porque España quería entrar en el mercado común. Todo esto propició, aparte de la única vez históricamente, que estuvimos unidos todos los colectivos. Y por eso llegamos a la universidad con un título finalista donde nos engañaron. Sí, me han oído bien. Título finalista, sin poder, como los maestros, por ejemplo, hacer un curso puente y pasar a psicología, pedagogía. No, nosotros desde el principio. ¿De acuerdo? Otros, que estaban igual que nosotros, tuvieron otra orientación. Pues sí, con un título finalista que no nos han dejado, pese a todos los esfuerzos que se hicieron desde el momento 1, bueno, pues hasta que otra vez Europa, Plan Bolonia, esa Europa no es los sucesivos gobiernos de España y autonómicos que quieran hacernos felices a las enfermeras. No se confundan. Europa, para la libre circulación, directiva comunitaria que tenía que garantizar una serie de cosas. Y bien, por tanto, yo como enfermera, con 40 y tantos años de ejercicio profesional a mis espaldas, en distintos ámbitos, no tengo que agradecer absolutamente nada a los sucesivos gobiernos de España. Las actividades que hacemos podemos clasificarlas de muchas maneras. Son actividades de confort, porque en mi ejercicio profesional en cuidados intensivos neonatales en otra época, hacíamos actividades de confort y bienestar pese a que fueran técnicas. Porque esa cosita que está ahí tiene ojos, cara y se está formando su interacción con el mundo externo. ¿De acuerdo? Que nada más, a través del llanto, ¿de acuerdo?, dicen su displacer o disconfort, de momento. Incluso en situaciones como estas, nosotros proporcionamos confort, ayuda, proximidad, tratamos de empoderar a esas madres y esos padres, ¿no?, que están con esos niños, por ejemplo. En otras esferas, la enfermería escolar, eso que una y otra vez se nos niega, una y otra vez, pero pues los niños acuden a la enfermería porque les duele la tripa o les duele aquello, les duele lo otro, la atención primaria con todo el tema de vacunas y otras muchas cosas, ¿no? La vacuna porque está también con los ancianos, las residencias, ese extrañamiento que hay con ciertos cuidados cuando la gente en la industria deja de ser productiva. A los niños se los quiere, sobre el futuro van a ser productivos. El que deja de producir, evidentemente, forma parte ya del desecho, ¿no?, en términos de producción. Pero también hacemos actividades, ¿no? Hacemos actividades como estas, ¿no?, con toda la parafernalia, ¿no? Pero también registramos, ¿no? Y ahí en los registros, o lo que no registramos, pues es evidente que los aspectos de formación para los que vienen y los aspectos legales se cubren. Los aspectos éticos, que son sumamente relevantes, ¿no?, porque además de lo científico-técnico, tiene que haber una acción moral. Y con el grado, pues de alguna manera voy a terminar del modo siguiente, ¿no? Hemos conseguido muchos logros, fundamentalmente en la carrera profesional académica, no así en la asistencial, ¿de acuerdo? Entonces, no hay un catálogo de puestos de trabajo a nivel, que yo sepa, de las comunidades autónomas, porque ahora todo está transferido. Si no hay un diseño de puestos de trabajo, no se puede contratar a la gente, ¿de acuerdo?, para esos lugares, ¿no? Por tanto, no hay perfiles competenciales que den cuenta del tema. De alguna manera, la jornada laboral es únicamente asistencial, no hay tiempo de docencia ni tiempo de investigación. Otros colectivos, Grupo A, lo tienen. Nosotros, como somos A2, no tenemos derecho al tema, ni a remuneración ni a lo que acabo de decir. La contratación se hace a través de la bolsa,
bolsa que según qué comunidad autónoma no tiene en cuenta la formación universitaria de posgrados, doctorados, etcétera, ¿vale? Vale lo mismo un máster oficial conducente a doctorado que un curso de esos sitios, de esas empresas, que hay que saber quién está detrás de las empresas, quiénes tienen esas empresas y perpetúan ciertas cosas, ¿vale? Y la carrera profesional, no hay una carrera profesional. No estoy hablando del pago. Una es enfermera y sigue siendo enfermera. Y hoy está en la -3 y mañana en la +1. Pero yo no conozco que a ningún médico lo lleven como oftalmólogo a operar unos juanetes, por ejemplo. Ya no voy a hablar de cirugía cardíaca. Pero una enfermera que está en digestivo mañana puede estar en otorrino y pasado medicina interna. Esto es un insulto a la profesión. Y los capataces con látigo, que son los que están detrás de que esto se perpetúe, creo que ya va siendo hora que tengamos una estima para con nosotros mismos y un respeto profesional que nos lo merecemos, ¿vale? La investigación hay que hacer, y esto es la inversión que hacen. España tiene nada más que 5 punto algo enfermeras por 1.000 habitantes, mientras que los médicos se sitúan en la 5ª posición. Estos son datos de la OCDE, ¿vale? Por tanto, si buscas resultados distintos, decíamos al principio, no hagamos siempre lo mismo. Con nosotros nunca hay dinero para invertir en recursos humanos. Y pese a todo, los políticos creen con mayor facilidad aquello que les gustaría que fuera verdad. Y aunque esto pueda parecer una perogrullada, lo que acabo de contar, esto es la realidad de la cosa de nuestra profesión. Y yo no estoy siendo derrotista, lo que estoy diciendo, esto es lo que ha pasado, esto es lo que está pasando, y no hay voces que se aúnen para decir basta, ya basta. Yo no quiero aplausos con la COVID. Lo que quiero es el reconocimiento por mérito y capacidad. Y eso comporta, evidentemente, unos emolumentos. Y aquellas enfermeras de antes y las enfermeras de hoy estamos dando lo mejor que tenemos, que ha sido siempre el acercamiento a los otros. Y bueno, con esto finalizo y estoy encantada de poder contestar ahora o después a lo que me puedan plantear. Gracias. Muchas gracias, profesora Sellán. Muchas gracias. Yo creo que ha enmarcado muy bien todas las cosas. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, van a reflexionar y si no la hacen ahora... ¿Quieres que les haga yo un par de preguntas para que reflexionen? Sí, pues sí, porque además vamos a empezar a cambiar. Ya saben los que me conocen que a mí me gusta cambiar esto, y porque no puedo arrastrar la mesa, si no también la quitaba. Las especialidades... Dale al botón. Las especialidades, bueno, falta la famosa médico-quirúrgica, yo creo que nunca va a salir eso, pero bueno, da lo mismo, ¿no? ¿Para qué formamos especialistas? ¿Para qué? Son dinero público, que pagamos todos con nuestros impuestos, ¿Para qué? A mí me parece un fraude a la sociedad. ¿De acuerdo? Menos las matronas, directiva comunitaria, ya sabemos todos, ¿no? Hay puestos de vez en cuando ahora. Y salen en tal comunidad 5 puestos de especialista en salud mental. Y hablando de salud mental. ¿Por qué psicología? No, he dicho, yo, otro ponente que estamos aquí, ¿no?, que va a participar, hemos estudiado psicología porque había que estudiar otras cosas porque no nos dejaban el techo formativo, ¿no?, antes de que llegaran las carreras de 2 años. ¿No? Un grado igual, porque la residencia son 4 años, psicólogo clínico, y las enfermeras de salud mental 2. ¿Por qué? ¿Es que tienen otra capacidad que no tengamos nosotros? ¿Otro cerebro? Ellos son A1. Porque eran licenciados antes, sí, ya bueno. ¿Y? ¿Han salido los colectivos enfermeros a decir que queremos especialidades como los demás? ¿Por qué 2 años? Criterio racional. No quieren que seamos científicos, no somos científicos, pensemos. No hay dinero, que lo busquen. No, cuando tú estás trabajando en el puesto de trabajo que sea, las horas que sea, ya te las buscas para dar
la solución y luego ya haces otras cosas, ¿no? Quiero que alguien me diga por qué en un hospital, desde las 8 de la noche hasta las 9 de la mañana, no hay nadie en cocina. Que alguien me lo diga. ¿Por qué los fisios no están los fines de semana? Por ejemplo, y entonces quien hace la fisioterapia respiratoria, lo que sea, somos las enfermeras. No, a mí que me lo expliquen, no hay dinero, que lo busquen. ¿Les sigo? No, pero esto es lo que hay que decir donde haya que decir y aunque se lo haya que decir. ¿De acuerdo? Bueno, pues son algunas de las reflexiones. A mí, esto de las especialidades, la duración, ¿cómo es posible que empiecen las especialidades y no tengamos un papel, la gente no anterior, que diga que podemos enseñar a la gente? Esto es una esquizofrenia. Pero ya no solamente lo que es el hecho de la especialidad y lo que tú comentas, ¿no? Sino yo creo que también hay que ir a la parte retributiva. Sí. Hablando... Muchas gracias. Que yo, lo que comentaba no era otra cosa, sino desde el punto de vista también retributivo. O sea, son esclavos, 990 y... Eso es lo que gana un especialista. A mí me dicen de hacer hoy en día, yo soy especialista, tengo 2 especialidades, pero hoy por hoy me plantean hacer una especialidad y digo que no, rotundamente, porque es que no le veo salida. No le veo salida. Y después tenemos un problema, y yo lo siento si levanto ampollas con el comentario que voy a hacer. Anoche lo comentábamos en la cena. Era un poco la cuestión de cómo está fracturado, cómo tenemos 17 reinos de taifas, donde las especialidades lo que hago es te las tiro y búscate la vida. Y cada uno que desarrolle, que haga lo que le dé la gana. Entonces, eso es un verdadero problema. Yo creo que nos hace falta pues mucho de lo que tú has contado. O sea, me ha gustado mucho tu conferencia, no te lo había comentado, pero vamos, me ha gustado mucho, porque además yo creo que das golpe a las patas de la mesa, pero a las patas de la mesa que sujetan la mesa. O sea, vas a tiro hecho y vas a donde tienes que ir. Entonces, yo creo que por ahí va un poco. Es abaratar, las especialidades ahora mismo se han convertido pues prácticamente tener pues las 4 o 5 que tengas en la unidad docente y oye, te ahorras unas pelas, pues las tienes de rotatorio, están trabajando como cualquiera, pero cobrando la mitad, porque ni siquiera les permiten hacer, pues cobrar variables como podría ser pues un domingo que oye, pues alivia y edulcora un poco pues tu retribución, ¿no? Un poco era ese planteamiento. Bien, yo creo que, bueno, pues Keka ha dejado todo, la profesora sí ha dejado todo muy enmarcado, nos ha dejado cuestiones para reflexionar, ha hablado de eso de que no hay recetas mágicas, ahora ponemos los patrones de salud, que ayer mismo lo hablaba, si no, es que ya tenemos en el OMI en primaria los patrones de salud, eso no es ningún modelo, es un problema de desconocimiento y de haber olvidado las bases que son lo que nos sustentan. No se puede utilizar la palabra autocuidado y mezclarla con otras cosas y mezclarla con otros modelos, ya, porque esto tal. ¿Qué investigamos? ¿Qué investigamos realmente? ¿Qué estamos haciendo y qué aporta la investigación de si estamos investigando en cuidados? ¿O estamos haciendo una cosa ahí pegándonos a los médicos y tal y siguiendo una misma línea? Tenemos miedo, yo creo que además las otras cuestiones que ha dejado aquí, claro, yo diría además, por supuesto, esto ya sabes, te comparto totalmente, los responsables enfermeros que ocupan cargos y tomas de posición, los mínimos que ocupan, porque, bueno, todavía no hemos conseguido lo que tenemos que conseguir, ¿no? Que es llegar a los niveles de toma de decisiones reales, como si hay que llegar al ministerio, y dejemos de tener miedo, y tomemos decisiones, y digamos no, señor consejero, esto no lo voy a hacer, aunque yo estoy dirigiendo, soy la dirección de una enfermería, además, no señor gerente, no voy a someter a mis enfermeros a esto y a mis enfermeras. Esto es lo que tenemos que empezar a decir, hasta aquí, no, y no nos tomen más el pelo. Entonces, o nos ponemos serios, o nos posicionamos, o si no, esto sigue más o menos lo mismo. Yo creo que, bueno, esta es la idea, sobre todo de posicionarnos. Ustedes están viendo que nosotros hemos dicho a uno y no vamos a renunciar. A uno, no estamos pidiendo nada que no nos corresponde. Pero también hay que dejar de tener miedo, ser claros y contundentes y no
estar ahí, pues eso, dice, ¿para qué va a haber nadie en cocina si están las enfermeras? ¿Para qué va a haber un fisio si están las enfermeras? ¿Para qué va a venir el médico si están las enfermeras? Es estupendo, pero esto se tiene que acabar. Y por lo menos yo creo que si a lo mejor no todo, ya sabemos que a veces es difícil, pero siempre habrá un sector que desde luego yo creo que en el que indudablemente estamos descontentos y que no está dispuesto, bueno, pues como decía la doctora Sellán, que ya hemos compartido mucha de esa lucha, ¿no? Indudablemente queremos que esto tiene que cambiar definitivamente. Así que bueno, aunque ahora no haya más preguntas, como ella va a estar aquí a lo largo de la jornada, pues ¿quién? Ah, sí, Raquel. Una cuestión a añadir que yo creo que muchas de estas debilidades que han conseguido en la profesión No digo nada. Sí, buenos días. Gracias por tu conferencia. Y algo que quería añadir es que muchas de estas debilidades que han conseguido en la profesión para que nuestra historia haya seguido este recorrido, que ha sido muy bueno en muchos aspectos, pero por criticar es que estamos fragmentados, no somos un colectivo que vayamos todos a una. O sea, han conseguido esa debilidad porque de alguna manera en los propios equipos, en los propios hospitales, no ha habido la unión que en otras profesiones existe, aún diferenciándonos entre las personas. Yo creo que este es un hito que tenemos que estar pagando, ¿no? Porque es mi opinión, ¿no? Y la hemos compartido mucho con los equipos y es que es verdad. Divide y vencerás, y yo creo que esto lo han conseguido mucho en nuestra profesión. Cuando nos han dado a un pequeño colectivo un tributo por algo, resulta que por ser fijos, por esta condición, y no hemos peleado porque sea por todo el colectivo, indiferentemente del tipo de contrato, ¿no? Han ido dando parcelas y yo creo que en esto nos hemos movido y nos seguimos moviendo. No sé qué opina sobre... Yo, ¿se oye? Sí. A ver, he hecho bastante énfasis en la formación de mujeres. La primera fragmentación que se hace es la diferencia, la sexualización y los puestos de trabajo para hombres y para mujeres en una primera etapa. Cuando yo empecé a ejercer la profesión, los chicos estaban en las unidades especiales. Léase, urgencias, intensivos, tal. En una planta de puerperio, ¿cómo iba a haber un varón? Eso era anatema. Claro, nosotros somos fruto de nuestro tiempo, de la socialización cultural, de la cultura que hay en cada momento sociohistórico. Entonces, la primera fragmentación fue en la etapa también de ATS y anteriormente, es decir, los chicos por un lado y las chicas por otro. Primera cosa, ya luego nos juntan en la universidad todos juntos. Sí. Pero, aparte de eso, el que tiene el conocimiento es el médico. La enfermera y el enfermero están por debajo. Una cosa es que nosotros estudiásemos 3 años en cualquier etapa, ahora 4, y otra cosa es, ¿hay una cultura de estudio continuado del colectivo enfermero? Cuando vamos a una unidad nueva, nos estudiamos la fisiopatología, por ejemplo. Fisiopatología. ¿Por qué? Pues yo tengo que conocer una serie de signos y de síntomas para poder, obviamente, identificar y dar respuesta a la situación que hay. No me tienen que decir que tengo que estudiarme la insuficiencia cardíaca congestiva. Yo no voy a hacer un diagnóstico si está compensada o incompensada, pero yo tengo que identificar la alteración para que no tenga un fracaso renal. Tengo que controlar una serie de cosas. Ahora resulta que hay otro nivel que es el que controla la diuresis. Y luego te ocurre lo que te ocurre. Es decir, nosotros tenemos una fragmentación porque hay gente que quiere emular a los médicos, que son los paramédicos, ¿de acuerdo? Profesión que hay en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? La de paramédico. Por otro lado, están las auxiliares que en otros sitios se llaman enfermeras técnicas.
Entonces, hay una serie de tareas que las enfermeras no queremos hacer. Queremos utilizar o hacer lo que hacen los médicos, las migajas que nos han ido dejando, y sin embargo el cuidado del otro, el estar allí, el apoyo, la familia, la interacción, la hemos dejado. Y eso es nuestra fuerza, es el otro. ¿Me explico? Porque tradicionalmente también, en una época, las actividades técnicas más sofisticadas, que las aprende cualquiera, cuando haces 50.000 veces determinadas técnicas, las dominas. Entonces, ha habido fragmentación hombre-mujer, fragmentación ideológica, y luego, pues es evidente, ¿qué opino? Que opino que es muy antiguo lo de divide y vencerás. La administración le interesa que estemos divididos, porque es la manera que tiene de tener el control sobre la profesión. Y también, no sé para qué están los sindicatos, pero los sindicatos están para hacer una labor social importante, que nos representan, o por lo menos representan a aquellos que le votan, y etcétera. Pero bueno, creo que hay una responsabilidad individual y otra colectiva. La individual no es esperar a que otros hagan por mí. Yo tengo que empezar a hacer. Y si le tengo que decir a la supervisora, a la junta o a la dirección, al director, directora, lo mismo. Creo que las instituciones sanitarias en general son instituciones burocratizadas y defensivas. Y hay un estudio muy interesante de los años 50 en Inglaterra, donde en el King's College Hospital, estoy hablando de los años 50, se dieron cuenta que las estudiantes empezaban a abandonar. De las 700 camas que tenía este hospital, 2/3 eran las estudiantes de enfermería las que daban los cuidados, ¿no? Entonces pidieron ayuda al Instituto Tavistock, que es un instituto muy interesante, que fue el que hizo en la Segunda Guerra Mundial el apoyo, después de la Segunda Guerra Mundial, al ejército, etcétera, y vieron que las enfermeras, o en la interacción con las personas, los estudiantes, tenemos ansiedad. Se vio que la ansiedad lo que hacía era que mucha gente dejase la profesión, y las que no la dejaban empezaban a tener un comportamiento defensivo, institucionalmente hablando, contra la familia y contra las personas, que era una manera de un mal afrontamiento ante una situación estresante continuada. Lo que pasa muchas veces es que los equipos, hay problemas de clima laboral, de acoso laboral, horizontal, vertical, hay una serie de problemas en las organizaciones que no se van a resolver si no se hace un trabajo serio y contundente. Y entonces, detrás de cada uno de nosotros hay personas que tienen ojos, caras, sentimientos, tienen una idea de la profesión distinta, y entonces, si en una unidad de hospitalización de cualquier lugar no hay un buen clima y no hay un consenso sobre lo que hay que hacer frente a las situaciones, ¿cómo vamos a pedir que sea el hospital, o que sean los centros de salud, o que sea toda la profesión? Entonces, lo que hay, en mi modesta opinión y después de muchos años, es, primero, una reflexión honesta de cada uno de nosotros, qué queremos y a dónde vamos, y una implicación activa y proactiva hacia el cambio. Creo que es la única manera, porque primero, y de eso los orientales saben mucho, primero, y Confucio, entre otros, ¿no?, como filósofo importante, y su discípulo Mencio, es: primero tienes que verte tú y tu interior, después tu familia, después el grupo de amigos, y luego ya viene la sociedad. Entonces, el colectivo enfermero imprescindible, esencial, como nos han llamado, tiene que hacer una reflexión individual y colectiva de dónde queremos ir, hacia dónde queremos ir. Mirad, 320.000 enfermeros somos en España, más o menos. 320.000 enfermeros que quieren el A1, con todo lo que estamos diciendo. Un llamamiento el día tal, del mes tal,
a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde para todo el mundo, en España, universidades, centros de salud, geriátricos, etcétera, cae un gobierno de España. Entonces nosotros tenemos que llegar a la Moncloa a tomar decisiones en los sitios donde se toman las decisiones. Y para eso habrá que decirles a todos los que están ahí y tienen la capacidad de que sea efectivo lo que estamos hablando, que ya basta. Basta ya de maltrato institucional a las enfermeras de este país. Esta es mi opinión, no sé si te contesto. Muy bien. Muchas gracias, doctora Sellá.